La película da inicio en el norte de Irak, muy cerca de Nínive. Trabajan cientos de personas en unas excavaciones arqueológicas que dirige el sacerdote católico Lancaster Maron. Excavando entre los restos, encuentra una pequeña estatuilla de piedra con aspecto demoníaco llamado Pazuzu. A partir de ese momento empieza a ver símbolos demoníacos por todas partes, por lo que, al encontrarse ya mayor y cansado, decide retirarse. Chris MacNeil, recién divorciada, está en Georgetown, en Washington, filmando una película dirigida por su amigo Burke. Entre los curiosos que se acercan a ver el rodaje se encuentra al padre Carras, un sacerdote católico que ejerce como asesor psiquiátrico de los alumnos de quienes aspiran al sacerdocio. Además, se siente preocupado por el hecho de que su madre vive sola pese a ser muy anciana, aunque ella se niega a abandonar su casa para ir a un asilo de ancianos. Siguiendo la historia, Chris vive con su hija Ragen, de 12 años, preocupándole que ésta empieza a mentir, diciendo que su cama se mueve, o que habla a través de un tablero de Ouija que encontró en la casa con una persona imaginaria que llama Capitán Howdy. Chris comienza a escuchar extraños ruidos en su casa, por lo que sube al ático creyendo que son ratones para descubrir de dónde provienen los ruidos, llevándose un gran susto. Ragen comienza a tener comportamientos extraños diciendo malas palabras e incluso obscenidades. Tales comportamientos hace que Chris decida consultar a un médico, siendo sometida a dolorosas pruebas médicas que no llegan a detectar ninguna anomalía, dándole no obstante un estimulante para ver si con ello mejora, estando convencidos de que padece un trastorno nervioso, debido probablemente a una depresión. Entretanto, el padre Carras es avisado por su tío, que su madre está ingresada en un hospital psiquiátrico ya que el edema de su pierna le afectó a la cabeza. Sintiéndose dolida por verse allí, echa a su hijo para que no la vea. Se queda impotente por no poder llevarla a otro lugar, pues carece de recursos económicos. Chris celebra una fiesta en su casa a la que acude el padre Dae, al que la anfitriona le pregunta por el padre Carras, pues días atrás lo vio hablando con otros sacerdotes. El padre Dier comenta que es psiquiatra, contándole además que sufrió una gran pérdida debido a que su madre apareció muerta en su casa y que cuando la encontraron llevaba 2 días muerta. Ragen en pijama irrumpe en la fiesta y se dirige a uno de los invitados, diciéndole que morirá, tras lo cual se orina ante la mirada atónita de los invitados. Esa misma noche, tras acostarla, escucha golpes, por lo que acude a su habitación, comprobando que la cama se mueve violentamente. Tras esos acontecimientos, vuelven a realizar nuevas pruebas médicas, diciéndole que lo más probable es que tenga una lesión en el lóbulo temporal, asegurando que puede darle una fuerza extraordinaria para mover su cama, aunque las nuevas pruebas, un electro y una arteriografía no les dan ningún resultado concluyente. Carras, entretanto, sintiéndose culpable por la muerte de su madre, es consolado por el padre Dae, que lo consuela y posteriormente lo acuesta sobre su cama, dejando la habitación. En otro momento, Chris llama al doctor y junto con otro colega van a su casa, comprobando al llegar que la muchacha convulsiona hasta salir despedida de la cama, golpeando al propio doctor, que le administra un sedante, aunque siguen diciendo que se trata de algo somático, pese a que por su forma de hablar y las obscenidades que dice ella cree que tiene doble personalidad, decidiendo los doctores someterla a más pruebas, también dolorosas, que tampoco revelan nada anormal, por lo que deciden que se someta a un estudio psiquiátrico. Cuando regresa a su casa no está Sharon, la muchacha que cuida de Ragen, se dirige a su habitación y encuentra las ventanas abiertas. Cuando regresa le dice que salió un momento para comprar unas medicinas, dejando a Burke al cuidado de la niña, llegando entonces otro amigo que les informa de que Burke murió en las escaleras de detrás de su casa, donde al parecer se cayó rompiéndose el cuello. Mientras observa cómo su hija baja las escaleras de su casa como si de una araña se tratara, a 4 patas y con el cuerpo boca arriba. Comienzan el tratamiento psiquiátrico. Los doctores tratan de descubrir si se trata de un caso de doble personalidad por medio de hipnosis, aunque lo único que consigue es que la muchacha lo coja fuertemente de sus partes.
Conocemos al detective William Kinderman, encargado de investigar la muerte de Dennings. Acude a ver al padre Carras, al que le informa de que éste apareció muerto con la cabeza dada la vuelta mirando hacia atrás, creyendo que el crimen está relacionado con la brujería, y, dado que en la iglesia hubo una profanación anteriormente, cree que puede haber alguien que él conozca capaz de cometer esos crímenes. Un grupo de médicos estudia el caso y le hablan de posesión pacientes que creen su cuerpo invadido por una persona ajena o espíritu. Pero su madre no está dispuesta a encerrarla en un psiquiátrico. También le hablan del exorcismo, para tratar de expulsar al espíritu invasor. Investigando el escenario de la muerte de Burke, el detective Kinderman ve que las ventanas de los McNeil dan a las escaleras por donde se precipitó explicándole a Cress que la muerte parecía provocada, pensando que alguien asesinó a Dennings primero y luego lanzado por la ventana, lo que debió ser hecho por un hombre muy fuerte, no pensando que una muchacha, de solo 12 años y enferma pudiera hacerlo. Tras la marcha de Kinderman, Cress acude a la habitación de su hija tras escuchar extrañas voces, encontrando al entrar en la habitación cosas volando mientras la niña se clava un crucifijo en su parte íntima, tras lo que golpea a su madre, haciendo que los muebles se muevan para impedir que entren en la habitación. Desesperada, y ya sin saber qué hacer, acude al padre Carras, que se muestra escéptico, negando conocer la existencia de los exorcismos desde que se conocen las enfermedades mentales, aunque accede a ver a la niña, con un aspecto físico muy deteriorado, estando llena de heridas autoinfligidas y atada a la cama. Ante el sacerdote, la niña habla con una voz masculina afirmando ser el demonio, tras lo que le dice que su madre está con ellos y lanza al sacerdote un fuerte vómito cuando le pregunta por el nombre de soltera de su madre. En su siguiente visita, Carras le echa agua que dice que es bendita, ante lo que la muchacha se retuerce diciendo que le quema, mientras habla en un idioma desconocido, pese a que, según reconoce el propio Carras, el agua no estaba realmente bendecida. Luego Cress le confiesa que su hija mató a Dennings. Tras haber grabado su voz, Carras consulta con un experto que le indica que el extraño idioma hablado por la niña era su propio idioma, pero hablado al revés. Una noche Charon llama a Carras y le muestra el cuerpo de la muchacha, observando que sobre su piel aparece escrito la palabra ayuda. Todos estos sucesos llevan a Carras a hablar con el obispo para solicitar permiso, pues desea hacer el exorcismo, recomendándole que lo haga otro sacerdote con más experiencia que le acompañe, siendo propuesto para ello el padre Merrin, que está en Boston y que tuvo en el pasado otra experiencia en África 10 años atrás. El padre Merrin es informado mediante una carta, dirigiéndose hacia Washington, comienza la sesión tratando de evitar caer en las tentaciones del demonio y de hacer caso a lo que sucede a su alrededor, con vómitos, insultos o como el hecho de que la cama se eleve en el aire. Sin embargo, no puede hacer que Carras actúe tan fríamente cuando le dice que es un mal hijo mientras ven cómo los muebles se mueven y las paredes se agrietan, llegando la muchacha a girar su cabeza 360 grados, para más tarde levitar. Los golpea y los hace caer, observando cómo junto a la muchacha aparece Pazuzu. Durante un receso, y mientras Merrin descansa, Carras se queda en la habitación con Dagen, a la que ve como si de su madre se tratara, hablándole como esta. Al ver su reacción le ordena salir. Al regresar a la habitación ve a Merrin muerto tras haber sufrido un ataque al corazón sin que consiga reanimarlo, mientras ve cómo la niña se ríe, por lo que furiosamente se abalanza sobre ella y la golpea mientras le pide que se lo lleve a él. El demonio lo hace, y viendo Carras cómo trata de dominarlo y acabar con la niña, se lanza por la ventana. El teniente Kinderman, que acababa de llegar a la casa, cuando sube corriendo con Cress a la habitación de Dagen tras escuchar los fuertes ruidos, ve a la niña llorando y pidiendo ayuda junto al cadáver de Merrin, observando la ventana destrozada. Ante el estruendo formado, los vecinos se arremolinan junto a la escalinata, llegando también el padre Dae, que llega a tiempo de administrarle los últimos sacramentos. Días más tarde, Cress y Dagen dejan Washington y regresan a Los Ángeles, acudiendo a despedirse de ello el padre Dae, al que Cress le cuenta que la niña no se acuerda de nada de lo ocurrido, pese a lo cual,
Al ver el alzacuellos del sacerdote, la niña se acerca a él y le da un beso. Poco después de partir llega Kinderman, que trata de invitar al padre Dae al cine, aceptando su invitación a desayunar. El exorcista.